Vamos a ir a la palabra. We're going to go into the Word. Vamos a enseñar algunas cosas. And we're going to teach some things. Yo voy a tomar del Evangelio de según Mateo, I'm going to take from the Gospel of Matthew, capítulo 6, algunos versículos. chapter 6 and some verses. Nosotros hemos estado en semanas pasadas estudiando el libro de Mateo, In the past weeks, we've been studying the book of Matthew, pero yo quiero volver al capítulo 6. but I want to return to chapter 6. Más adelante vamos a continuar el capítulo 8, que es de donde nos quedamos. And ahead, we're going to continue chapter 8, which is where we left off. Pero hoy quiero volver al capítulo 6 But today, I want to return to chapter y la 6 próxima semana también. and next week as well. Y vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo And with the help of the Holy Spirit y con lo que hemos aprendido de otros hombres de Dios, and what we have learned from other men of God, a tomar una porción de esa oración al Padre Nuestro. to take a portion of our Father prayer Así together. que abra sus oídos, So open your ears, abra su corazón open your heart para escuchar la palabra de Dios, to hear the Word of God, porque es la parte más importante de esta reunión. because it is the most important part of this Si gathering. Dios no habla, nada sucede. If God does not speak, nothing happens. Algunos dicen, hablando de la voz de Dios And some say speaking on the voice of o God, hablando de lo que Dios habla. or speaking on what God speaks. Nosotros hemos creído, por ejemplo, para mostrarle el poder de lo que Dios habla, We have believed, and this is to show you the power of what God speaks, que Adán y Eva murieron porque pecaron. that Adam and Eve died because they sinned. Es verdad, It's true, pero no es toda la verdad. but it's not the whole truth. Porque también murieron porque Dios dijo que si hacían lo malo morían. But they also died because God said if they did the bad, then they would die. O sea, lo que Dios habla sucede. So what God speaks Lo que Dios happens. promete lo cumple. What God promises, He Dios fulfills. no puede mentir. God cannot lie. Por eso cuando hablamos su palabra That is why when we speak o His Él nos word, habla su palabra, or He speaks His word unto debemos us, prestar atención. we must pay attention. Porque ahí Dios nos está entregando el poder de poder hacer algo en nuestra vida. Because there God is giving us the power to do something in our life. Así que por los próximos minutos hablemos acerca de que si somos hijos de Dios podemos llamarle Padre. So in the next moments we're going to talk on if we are children of God, we can call Him Father. ¿Cuántos se recuerdan la oración al Padre Nuestro? How many remember the Our ¿La Father recuerda? prayer? Do you remember it? ¿Cómo es que dice? What does it say? Padre nuestro que estás en los, Our Father who art in heaven, santificado sea, hallowed be thy. venga tu reino, Let your kingdom hágase come. Let your will be aquí en done la tierra como es en los cielos. here on earth as it is El in pan heaven. nuestro de cada día, Our daily bread, perdona nuestras deudas, forgive our debts. no nos dejes caer en tentación, Don't allow us to fall into temptation. porque tuyo es. For yours is a kingdom. Ahora, Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de cómo relacionarse con Dios. Now Jesus is teaching the people how to relate to Y God. es triste que muchos creyentes usen la oración a Dios solo para pedir. And it is sad that many people use this prayer just to La ask things. mayoría de creyentes que oran es para pedirle a Dios algo. The majority of believers that pray is to ask God for something. Si usted es miembro de una familia, If you are a member of the es family casado and you're o married tiene hijos, or you have me children, imagino que usted no quiere que lo busquen solo para pedirle algo. I imagine you don't want them to seek you only when they want something. Imagínese que como esposa tu esposo te hable solo cuando quiere que le des algo. Can you imagine as a wife if your husband only comes to speak to you when he wants something Esa from you? no es una buena comunicación. That is not good communication. Es una comunicación defectuosa. It's a defect, a communication that has Porque defects. no se ocupa en la persona, sino en lo que la persona puede darme. Because it doesn't focus on the person, but what the person can give me. Jesús no nos dio la oración al Padre Nuestro para recitarla. Jesus didn't give us the Our Father prayer just to Y recite está it. bien que hagamos algo como lo que acabamos de hacer. And it is good that we do something like what we just did. Pero no es para hacerlo siempre de esa manera. But it's not that we do it all the time in this way. Él nos dio la oración al Padre Nuestro para tener compañerismo con Dios Padre. He gave us the Our Father prayer to have fellowship with Una God, relación con Dios Padre. a relationship with God the Father. Orar no es recitar. To pray is not to recite something. Orar es hablar. To pray is to speak. Orar es dialogar. To pray is to have dialogue. ¿Cuántos de ustedes? How many of you, Es una buena pregunta. and it's a good question, Realmente les gusta hablar. truly like speaking? Les gusta comunicarse. You like to communicate. Si usted le pagaran por comunicarse y ese fuera su trabajo, lo va a hacer. If they paid you to communicate and that was your job, you'd Por do it. ejemplo, los periodistas, For example, reporters, los locutores, the radio station los hosts, comentaristas. the Ese commentaries. es su trabajo. That is their job. Pero Dios no nos pidió eso a nosotros de esa manera. But God didn't ask this of us in that way. Dios nos hizo como seres relacionales He made us as human beings who have to para have a podernos relationship, comunicar. to be able to Y communicate. digo esto porque la oración al Padre Nuestro se ha usado solo para pedir.
And I say this because the Our Father prayer has been used only to ask. Y esa no es la prioridad de esa oración. And that is not the priority of that prayer, Es relacionarse, but it's to have a es relationship, comunicarse, to communicate, es hablar, to speak. es que Él me hable, Is that He speaks to es me. que yo lo oiga, Is that I hear Him. es que Él me escucha. Is that he Es he un hears me. diálogo. It's a dialogue. Y si la oración se basa en relación, And if prayer is based on relationship, entonces realmente será después una oración efectiva en tu vida. then truly it'll be an effective prayer in your life. Por ejemplo, cuando usted llega a visitar a alguien, llega alguien a tu casa de visita, For example, when someone comes over and visits your home, usted no le dice a esa persona, you don't tell that person, di una conversación. say a conversation. No. No. ¿Qué se hace? Se habla, What happens? You speak, se conversa. you converse. ¿Usted me entiende? Are you understanding? ¿Ustedes están acá? Are you here? ¿O todavía están parqueando el carro? Or are you still parking Are your you car? here? O sea, no se dice una conversación, So we don't say, oh, let's have a se conversation. habla una conversación. But you speak a conversation. La oración al Padre Nuestro es algo muy importante que la iglesia necesita The Our Father prayer is something very important that the church needs aprender a orar. to learn how to Ahora, pray. ¿por qué hoy en el Padre Nuestro hablar de esto, pastor? So why are we speaking on this today with the Porque Our hay Father bastante ahí prayer? que podemos tomar. Because there's a lot that we can take from La there. primera parte solamente, And the first part only, Mateo 6:9, la primera parte. Matthew 6:9, the first part, Jesús dijo, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesus says you should pray like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. A los judíos cuando escuchaban que Jesús decía, Él es mi Padre, los enfurecía, The Jews, when they heard Jesus say that He is His Father, they would get angry by los this. enojaba. This angered Era them. ofensivo para ellos llamarle a Dios Padre. It was offensive to them to call God the Father, Señor, Lord, Jehová, Jehovah. que son nombres de Dios. It's the name of God. Pero creo, como la Biblia muestra, el nombre más alto de Dios es Padre. But I believe, as the Bible teaches, that the highest name for God is Father. ¿Qué pues significa para nosotros cuando vamos a Dios como Padre? So what does this mean to us when we go to God as a Father? ¿Qué más significado puede tener cuando decimos Padre nuestro? What more could it be when we say our Father? Veamos 7 cosas rápidamente. Let's see 7 things quickly. Número 1, Number 1, si somos hijos de Dios. Escuche bien lo que digo. Si somos hijos de Dios y usted le llama a Dios Padre, usted está expresando su naturaleza. if we are children of God and we call Him Father, we are expressing His nature. Algunas personas en el mundo han llamado a Dios de diferentes maneras. Some people in the world have called God in different names. El famoso filósofo Aristóteles decía, Él es el movedor inmovible. The famous philosopher Aristotle said He is the unmovable force. A Dios le han llamado el eterno desconocido, God has been called the unknown, the eternal unknown, el absoluto desconocido. the unknown absolute. Si usted estaba ya vivo y tenía edad cuando se inauguró la película de la Guerra de las Galaxias en 1980 y pico, If you were alive and born when in 1980 Guardians of the Galaxy en la Guerra de las Galaxias le llamaban la fuerza, or Star Wars, this was called the Force, refiriéndose a un Dios supremo. meaning a higher Ellos supreme. decían, la fuerza te acompañe. They said, let the force be with you. Dios no es una fuerza aunque tiene mucho poder. And God is not a force, even though He has a lot Dios of es power. una persona. He is a person. Dios no solamente es Dios, God is not only God, Dios es Padre. God is Father. O sea, ¿qué significa para nosotros? So what does this mean Si for us? usted es hijo de Dios, If you are a child of God, significa que usted puede ir a Él como Padre. it means that you can go to Him as a Father. Ahora, hay un movimiento Now there's a movement en Estados Unidos de América, in the United States of en el America, mundo entero, pero aquí comenzó hace mucho tiempo, in the whole world, but here it started long ago, que quiere eliminar a Dios como varón de las imágenes de Dios. that wants to eliminate God as a male in its images. Quiere eliminar la imagen de Dios de varón de la Biblia, It wants to eliminate the image of God in the de Bible, los cantos, of the song, de las oraciones. of the prayers. Hay un movimiento en esta nación There's a movement in this nation que no recibe que Dios sea Padre. that does not receive God being a father. Y no comenzó en este tiempo, And it didn't start in this time. comenzó muchos años atrás. It started many years ago. Hace como en el año 2002, Around the year 2002, escuché a uno de los pastores del cual yo recibía, pero él ya murió. I heard from one of the pastors who I was receiving from at the time, but he already passed. Y él hablando un día de los padres, And him speaking one day on the fathers, él tomó un artículo que se publicó en el diario del Wall Street Journal. he took a published article that was on Wall Street Journal, Eso fue el lunes 27 de 1992. and it was Monday 27th in 1922. O escuche los años, estamos hablando de cuántos años atrás, 20 y pico años atrás. And here the years, this happened
about 20-something O years sea, ago. ese movimiento que vemos en el mundo ahora que quiere eliminar la imagen de Dios no empezó ahorita, So that move that wants to eliminate God, it didn't start now. empezó hace muchos años. It started many years Y ago. algunos de los niños que estaban en iglesias como estas, And some of the children that were in churches like these, hoy día pueden ser líderes de iglesias o congregaciones que están con una mentalidad y una doctrina errónea. nowadays can be part of a congregation that are in an erroneous thought El artículo process. es muy largo y no lo voy a leer todo. And the article or journal is too long. I'm not going to Voy read it a all. saltarme algunos pedazos, I'm going to jump through some parts. pero empieza diciendo así. But it starts saying this way. Esto es literalmente así. And this is literally what it says. La imagen de Dios al perder su soberanía The image of God in losing its sovereignty en las iglesias estadounidenses, in the American churches, donde más adoradores están desafiando el idioma where more worshipers are leaving or challenging the language que describe al ser supremo como un varón. that describes the supreme being as a male. En una de las iglesias más reconocidas de Long Beach, California, In one of the most recognized churches in Long Beach, California, el servicio de domingo comienza así. Sunday service starts like this. Comienza la pastora diciendo estas palabras: The pastor starts saying these words. que Dios maternalmente nos cuide, May God maternally take care of us. que nos sobrelleve en el aliento del amanecer May He take us in the morning's breath, y que ella nos sostenga and that she sustains en la us palma de su mano. in the palm of her hand. Así abre cada servicio en esta iglesia. And that is how every Sunday service opens in this church. Y dice, la imagen antigua And he says this olden image del Dios Padre of God the Father está bajo ataque. is under attack. Y luego dice de esta manera, And then he says in this way. proponen algunos de ellos Some of them propose, teólogos, theologians, doctrinas, people in the que el doctrine, idioma que se refiere a Dios como Padre es ambiguo. that the language that refers to God as the Father is ambiguous. Si la iglesia no hace un cambio en el idioma If the church does not make a change in the language, e insiste en Dios como Padre, and they insist on God as a Father, se están arriesgando a edificar they are risking the edification para cometer el pecado de idolatría. to commit the sin of idolatry. Esto no lo dijo el mundo. This the world did not Un say. periódico del mundo está repitiendo lo que en la iglesia cristiana se decía en ese tiempo. A newspaper of the world was repeating what a Christian church would O say sea, at that time. rechazando a Dios como Padre, So they were rejecting God as a rechazando a father. Dios como varón They were rejecting God y as diciendo male que debe de ser madre primero. and saying that he must be a mother first. La sociedad en que vivimos hoy día Society that we live in nowadays refleja eso. reflects this. Y termina diciendo este artículo, And this article ends by saying, si no reproducimos el idioma if we don't reproduce the language y no cambiamos el entendimiento and we don't change the understanding de un lenguaje tan ambiguo, of such an ambiguous language, dice, perderemos el sentido. we will lose the meaning. Y dice, termina diciendo esto, And then it finishes by todos saying, los domingos every Sunday, en las predicaciones de la reverenda Mary, in the preachings of Reverend Mary, motiva a su congregación it encourages the a congregation cambiar la doctrina. to change its Y al doctrine. final de cada reunión And at the end of every se gathering, quedan a compartir un café they finish to share with a coffee para hablar cómo es Dios para cada uno de ellos. to speak on how God is to each one of them. Y estas son sus opiniones. And these are their opinions. Algunos dicen que ven a Dios como una nube, Some say they see God as a cloud, otros como un espíritu sin forma, others as a spirit without form, para otros como la madre tierra. for others as Mother Earth. Y de esa forma hablan. And in that way they speak. O sea, es un rechazo a Dios como hombre. So it's rejecting God O as sea, man. lo que vemos en el mundo hoy día de eliminar al hombre de la figura familia, So what we see in the world nowadays where it's eliminating the man as a father el figure, ataque verdadero comenzó contra Dios. a real attack started with God. Porque escucha, iglesia, la paternidad divina no es un reflejo de la paternidad humana. Because listen, church, the divine fatherhood is not a reflection of human Es fatherhood. todo lo contrario. It's all the La contrary. paternidad humana The es un reflejo de la paternidad divina. Human fatherhood is a reflection of the divine fatherhood. El hombre es un padre. The father is a parent. Dios no es un padre. Man is a father. God Dios is not a es father. padre. He is father. Porque esa es su naturaleza. Because that is his nature. Es padre. He is father. No es un padre. He is not a Usted father. puede ser un padre, You can be a father, pero Dios es padre. but God is father. O sea, Él no puede ser un padre. He cannot be a father. Él es padre. He is ¿Usted father. me entiende? Do you Él understand? es Dios, He is God, soberano, sovereign, poderoso, powerful, omnisciente. omniscient. Él es santo. He is holy. Él es perfecto. He is perfect. Él es justo. He is just. Él es padre. He is O sea, father. está en su misma naturaleza. He is in his same nature. En nuestra sociedad hoy día In our society hay un nowadays, ataque y hay una burla there is an attack and a mockery contra Dios como padre.
against God as a father. Y por eso lo vemos en las familias. And that is why we see it in the Y families. por eso lo vemos en nuestra sociedad. And that is why we see it in our society. Todo hombre que es padre en la iglesia All man who was a father in the church debe ver a Dios should see God como Padre as father y esforzarse en Él a ser como Él. and strive in him to be like him. Número 2, Number 2, si somos hijos de Dios y le llamamos Padre, esperamos su provisión. if we are children of God and we call him father, we wait for his provision. Primero esperamos, ¿qué cosa? First we wait on what? Expresamos su naturaleza. First we express O his sea, cuando nature. usted va a Dios en una relación, So when you go to God in a aún relationship, en la oración, even in that prayer, y usted porque es hijo expresa Padre nuestro. and because you're a child, you express Padre, our Father, usted está Father. llamando, está expresando su naturaleza, You're calling, you're expressing his nature, pero también su provisión. but also his Para provision. esto es importante entenderlo. Now this is important to Mateo understand. capítulo 6, versos 7 y 8. Matthew chapter 6, verse 7 and 8. Jesús está enseñando acerca de la oración al Padre nuestro. Jesus is teaching about the Our Father prayer. Pero exaltemos la parte de paternidad. But let us highlight the part of fatherhood. Iglesia, quiero que entienda esto. And church, Lo he let us hablado understand muchas this. veces desde acá. I've spoken it many times from here. Esa idea, esa doctrina que hay en la calle, en las iglesias, en algunas, That idea or that doctrine that are in some churches, que usted necesita un hombre que lo cubra, that you need a man to cover you. no es bíblica. It is not biblical. Usted puede tener pastor, You can have a pastor, mentor, a mentor, un padre espiritual, a si le quiere llamar así, spiritual father, if you want to call him that tomando el way. ejemplo de Pablo, Taking the example of Paul, con Timoteo, with Timothy, con Tito, with con Titus, Filemón, with Philemon. con Onésimo. Pero jamás le dijo Pablo a ellos, yo soy tu cobertura. But he never told them, I am your Y covering. se lo puedo debatir con la Biblia. No existe eso. And I could debate it to you with the Bible, but it does No es not de exist. Dios. It is not of God. El único que puede cubrir al ser humano es Dios. The only one who can offer covering No to a es el human being hombre. is God. It's not man. Eso debe de quedar claro en su mente That must be clear in your mind. para no recibir doctrinas equivocadas. To not receive erroneous doctrines. De ahí dicen cosas como, si no tienes una cobertura estás en maldición. And from there is ¿De where dónde han sacado eso? they say, if you don't have a covering, you're in a curse. And Cuando where a has mí that come alguien from? me sale con algo así en una reunión, yo digo, pruébamelo con la escritura. And if someone tells you something like this in a gathering, I say, prove it to me Si with no me lo scripture. pruebas con la Biblia, te demuestra que no es de Dios. If they don't show it to me with the Bible, it shows you that it's No not of existe God. escrituras en la Biblia que diga que el hombre cubre al hombre. There is no scripture that exists that says man O covers man. que tu bendición viene porque un hombre te cubra. Or that your blessing comes because a man No es covers bíblico. you. It is not biblical. No hay palabra de Dios para eso. There's no word of God for El this. Salmo 91 Psalm 91. es el mejor ejemplo de la cobertura de Dios. It's the best example of the covering of El que God. habita He who al abides abrigo in the del Altísimo of the high, morará Most High will dwell bajo la sombra under the del shadow of the Omnipotente. Almighty. Ahora, ¿podemos tener pastores? Sí. Now, can we have pastors? Yes. ¿Podemos tener paternidad de Dios a través de un hombre? Sí. Can we have fatherhood through a man? Yes. Pero no cobertura. But not covering. Eso no es un término bíblico This is not a biblical term de los hombres a los hombres. from men to men. Entonces, So Jesús then, está hablando con sus discípulos. Jesus is speaking with his disciples. Mire lo que le dice en el verso 7 y 8 en esta traducción. And let us see what it says in Matthew 6 in this translation. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración, no hagan como los que no conocen a Dios, no, que creen que porque hablan mucho, Dios los tendrá que hacer caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes que se lo pidan. When you pray, do not prolong your prayer too long. Do not be like those who do not know God, who believe that they talk too much to God will have to listen to them. Do not be like them, for your Father knows what you need even before you ask him. No me vaya a malentender. Don't misunderstand me. Póngame atención a lo que voy a decir. And pay attention to what I'm going to say. En la Biblia, In the Bible, si usted la estudia, if you study it, solo hay dos oraciones largas. there are only two long prayers. Nehemías hizo una en el Antiguo Testamento Nehemiah did one in the Old Testament, y Jesús hizo la otra por sus discípulos en Juan 17. and Jesus did one in John 17 O sea, for his disciples. oraciones largas. Long prayers. Yo sé que Jesús oraba muchas horas al Padre, mucho tiempo al Padre, I know Jesus prayed many hours to pero God the esa era Father, su relación personal con Él. but that was his personal O sea, relationship with lo him. que Jesús está diciendo acá, So what God is saying, que Jesus hay is saying mucha here, gente que piensa que porque oren mucho Dios los escucha más. is there are many people that think that because they pray a lot, God listens to them En la more. Biblia, In the Bible, las oraciones más efectivas the most effective prayers fueron cortas. were short. Yo no digo que no ore mucho tiempo, I'm not saying don't pray for long porque ahora se va y periods. dice, el pastor me dijo que ore un minuto y ya está. No, Oh,
Pastor said I No. prayed for 1 minute and there. Lo No. que digo es que la mayoría de personas, What I'm saying is the majority of people, cuando oran ya demasiado tiempo, when they pray already for long ya periods es of pura time, palabrería. it's just words at that point. O algunos que van con listas. Or there are some who go in with lists. Señor, me das esto, Lord, give me this y esto, and this y esto. and this. Nunca hablaron con él, They never spoke with him. nunca lo escucharon, They never heard solo le him. fueron a pedir. They simply went to go ask. Dios no es Target, God is not Target. Dios no es Amazon, He's not Amazon. Dios no es Walmart, He's not Walmart. Dios no es apagafuegos, He's not a firefighter. Dios no es lleve preso a la gente, policía. He's not a police officer who's going to arrest you. Dios es Dios. God is God. Ahora, cuando dice que le llamamos Padre porque somos hijos, And when he says here that we call him Father because we are his children, siempre tendremos su provisión. we will always have his provision. Siempre. Y Él Always. ya sabe lo que necesitamos. And he already knows what we need. Es el honor de Dios como Padre está de por medio. God's honor as a father is Y in Dios the middle no of this. compromete su honor. And God does not A compromise his sus honor hijos to his children. siempre les provee. He always provides. No lo que desea, Not what they desire, lo que necesita. what they need. Y Él sabe lo que usted necesita. And he knows what you need. Por ejemplo, For a ver, le example, pongo estos ejemplos. I'll put these examples. ¿Pongo los ejemplos? Shall I put these examples? Toquemos botones. Let's press some buttons today. Usted puede estar en la iglesia que no le gusta, You may be in the church that you do not like, con el pastor que no le gusta, with the pastor that you do not con el like, predicador que no le gusta, with the preacher you do not like, porque hay otros que le gustan más. because there's others that you like more. Pero probablemente usted está en la iglesia que necesita, But perhaps you're in the church that you need, no en la que quisiera escoger. not in the one that you'd like to choose. Esa es una verdad muy poco entendida por muchos. That is a truth very little understood by many. ¿Y qué tal si le digo que puede ser que usted esté casado no con la persona que quería, pero sí con la que necesita? And what if I tell you that you could be married to a person, maybe not the one you wanted, but the one that you needed? O tal vez el trabajo que tiene no es el que quiere, pero es el que necesita. Or maybe the job that you have is not the one you wanted, but the one Hay you una need. gran diferencia entre los deseos y las necesidades. There's a big difference in between Yo desires and sé need. que la Biblia dice que Dios concederá los deseos de tu corazón. And I know the Bible Yes. says that God will concede the Pero vea desires el of your heart. contexto, no But, solamente vea el texto. but read the context, not just the text. Iglesia, si Dios satisficiera todos mis deseos en oración, Church, if God would satisfy all my desires in escúcheme, prayer, si Dios satisfaciera todos mis deseos en oración, if He would satisfy all my desires in prayer, habría gente que estaría en el otro lado del planeta. there would be people on the other side of this planet. No sé usted. I don't know about you. Mis deseos no son buenos todos. All my desires are not good. Y Dios lo sabe. And God knows this. Por eso Jesús nos dijo, y Dios ya sabe lo que desean. And that is why Jesus did not say, and Dios dijo, God already knows what you Dios ya desire. sabe lo que necesitan He said, God already knows what they need antes que se lo pidan. before they Ahora, ask for it. tampoco quiere decir And it doesn't mean either que en algún momento Él conceda un deseo that at one point he'll si está conforme a su voluntad. concede a desire if it's according to his will. Pero hablamos de provisión como padre. But we speak on provision as a father. Dios es excelentemente responsable con el cuidado de sus hijos. He is excellent in the care for his children. Dios nunca deja desamparados a sus hijos. God never leaves Jamás. his children behind. Never. Jamás Never Dios ha dejado un hijo desamparado. has he leaving them forsaken. Una vez más, puede ser que no le dio lo que quería, It could be that maybe he didn't give you what they wanted, pero le proveyó lo que necesitaba. but he provided what they needed. Déselo al Señor. Give it to the Lord. Así de la misma manera, And in that same way, puede ser que hay cosas que usted no desea que le pasen, there could be things that you don't desire to happen to you. pero Dios como Padre sabe que necesitas pasarla But God as a father knows they need to go through y it, Dios la permite. and he allows them. Una prueba, A trial, un dolor, a pain, incluso una ofensa, maybe even offense. porque Dios sabe que la necesitas para formar carácter, Because God knows that you needed to form para crecer character, en confianza con Él. to grow in your trust in him. ¿Le ha pasado a usted que usted ora a Dios, quítame este problema, quítame este problema, quítame este problema? Have you ever prayed to God, oh, Lord, take this problem away, take it away, take it away? Y a veces Dios no lo quita, And sometimes God doesn't take it away, sino que Dios permite que enfrentes el problema. but he allows you to confront that problem. Filipenses capítulo 4, versos 19 y 20. Philippians chapter 4, verse 19 and 20. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Una vez más, necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Therefore, my God will provide for you whatever you need, once again, what you need, according to the glorious riches that he has in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Una Amen. vez más,
Once again, El Padre hace énfasis en la necesidad, the Father makes an emphasis on the need, no en los deseos. not on the desires. Debemos recordar siempre esta diferencia We must always remember this difference entre nuestros deseos between our y desires nuestras necesidades. and our needs. Ahora, quiero decirle algo rápidamente. And now I want to tell you something Hay quickly. una doctrina errónea There's an erroneous doctrine que se llama that is called la paternidad universal de Dios. the universal fatherhood of God. Eso no es bíblico, That is not biblical. es falso. It is false. ¿Y a qué se refiere esta doctrina errónea? And what is this erroneous doctrine Que refer to? Dios es Padre de todos That God is the father of all y de todo. and that of everything. No es verdad. It is not true. Dios creó perros. God created dogs. ¿Quién creó los perros? Who created dogs? Las culebras, The snakes. los pájaros. The birds. ¿Quién creó los insectos? Who created the insects? Y Dios no es su Padre, God is not their es father. su creador. He is their creator. Dios no es Padre de todos. He is not Y father esto of everyone. ofende a muchas personas, And that offends many people, especialmente la religión tradicional en el mundo, especially the traditional religion in the world que profesan la paternidad de Dios universal de todos. that profess the universal fatherhood of all. Dios es Padre de los que Él escogió para ser salvados y que son sus hijos. God is father of those he has chosen to save and are his children. Dios no es Padre de todos ni de todo. God is not a father of everything and everyone. ¿De quiénes es Padre? Who is he a father De of? los que han nacido de nuevo, Those who have been born again por medio de Jesús, through Jesus, a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Dios no es Padre de la humanidad. God is not father of Él es el humanity. creador de la humanidad, He is the creator of humanity, pero no es Padre. but he is not father. ¿Ustedes están acá? Are you here? Juan capítulo 1, verso 12. John chapter 1 verse 12. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o el poder de ser hijos de Dios. But to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right or power to be children of God. O sea, alguien no es hijo porque dice, yo escogí a Dios como mi padre. No, So someone is not a child of God just No. because they said, oh, I chose him to be my father. No. Dios escoge a sus hijos. God chooses his Y es a los children. que Dios llama por hijos. And it is the ones that God calls as his children. Dios es únicamente el padre de aquellos que nacen en la familia de la fe por Cristo Jesús. God is only the father of those who are born through faith in Jesus Christ. En una ocasión Jesús le estaba hablando a los líderes religiosos de su tiempo, In an occasion, Jesus was speaking to the religious a leaders los of his time, líderes judíos. of the Jewish leaders. Eso está en Juan capítulo 8, verso 43 y 44, no vaya allí. And that is in John 8, 43 and 44. Don't go Y there. él les dijo, And then he told them, ustedes no entienden mi modo de hablar you don't understand the way I speak porque no reciben mi palabra. because you can't take my word. Y les dijo, porque no pueden aceptar mi palabra, And he says, because you can't take my word, porque su padre es el diablo. because your father is the Le dijo devil. a estos judíos líderes, And he told this to this Jewish su leaders, padre your father es el diablo. is the devil. Y luego le dijo, porque solo los deseos de su padre ustedes quieren hacer. And then he said to them, because only the desires of your father do you want to do. Pues quiere decir entonces que una forma de usted saber que es hijo de Dios es porque son los deseos de Dios en su vida. So another way that you may know that you're a child of God is because it's the desires of God in your life. Gálatas capítulo 3, verso 26. Galatians 3 verse 26. ¿Cómo somos hijos de Dios? How are we children of God? Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. You are all children of God through faith in Christ O Jesus. sea, Dios llega a ser padre no por la creación, sino por la concepción suya. So God becomes a father not because of creation but of your conception. O sea, no es tu padre porque te creó. He is not your father because he Es created tu you. padre porque fuiste concebido en el Espíritu Santo. He's your father because you were conceived in the Holy Spirit. ¿Están acá, iglesia? Are you here, church? ¿Están escuchando? Are you listening? Palabra de Dios. Word of God. Tercera cosa, Third thing. si soy hijo de Dios y voy a Dios como padre y le llamo padre, es porque tengo su cuidado. If we are children of God and we call him Father, we have his care. No solamente expreso su naturaleza porque Él es padre. Not only do I express his nature because he is Father, Tengo toda su provisión. I have all of his Él provision. sabe lo que necesito, He knows what I need, pero también tengo su cuidado. but I also have his care. Y ninguno de ustedes va a estar mejor cuidado que Dios lo pueda cuidar. And none of you are going to be better cared for than how God can care for you. Mateo 6:26. Matthew Los 6:26. discípulos de Cristo están preocupados. The disciples of Jesus are worried. ¿Cómo vamos a comer? How are we going to eat? ¿Cómo vamos a pagar? How are we going to pay? ¿Cómo vamos a vivir? How are we going to Y live? Jesús les dice este ejemplo tan simple que hemos escuchado muchas veces. And Jesus gives them the simple example we've heard many times. Miren las aves, ellas no cultivan ni cosechan ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre, no el de las aves, sino el de ellos, que está en el cielo, las da alimento. ¿No son ustedes más importantes que ellas? Look at the birds, they do not cultivate or harvest, nor do they keep anything in barns. Yet your Father in heaven gives you food. Aren't you more important than them?
¿Cuántos de ustedes creen que valen más que un perro? How many of you think you're worth more than a dog? ¿Cuántos tienen mascotas en su casa? How many of you have pets at home? Y hay gente que está molesta conmigo por las mascotas. And there are people who are bothered with me because of the pets. A mí no me gustan las mascotas. I don't like pets. Ninguna. None of them. Ni palomita, ni pajarito, ni nada. Not a little bird, nothing. No. Yo prefiero ese tiempo dedicarlo a mi familia. I prefer that time to dedicate to my family. Conozco bastantes casos I know many cases, y he leído mucho and I've read a lot of del amor equivocado hacia los animales. a wrongful love towards Aún animals. hay gente en la iglesia Even people in the church que desarrolla una relación, un amor equivocado who develop this erroneous love con un animal. towards an animal. Personas que se preocupan más por cuidar al perro ese que tienen People who worry about taking more of their dog que a los hijos en su casa. than the children in their home. Le celebran los cumpleaños, They celebrate their le birthdays. compran vestidos, They buy them dresses. no se les olvida la fecha que compraron al perro, They don't forget the day they purchased the dog. pero harán lo mismo con su familia. But do they do the same with Estoy their hablando en family? serio. And I'm speaking seriously. Conozco casos. I know cases. Una mujer que tuvimos hace años con nosotros, A woman who congregated with us long ella me ago, decía, mi perro me habla, she would tell me, my dog speaks to me. mi perro me habla. My dog speaks to Ella me. lo grababa, And she'd record him. ella estaba convencida que su perro le hablaba. And she was convinced that the dog would speak to her. Ella desarrolló una relación torcida con ese perro And she developed a crooked relationship with this y dog. escogió vivir en soledad porque el perro era suficiente para suplir su amor. And she decided to live in solidarity because this dog was enough to fulfill her love. Puedes tener 20 perros si quieres. You can have 20 dogs if you like. Jamás llenarán el lugar que solo una persona en Dios puede llenar en tu vida. It will never fill the place in your life that only a Por person in cierto, God can si fill. usted es un papá o mamá y tiene una mascota en su casa And as a matter of fact, if you're a father or mother and you have a pet in your y le home llama hijo, usted está equivocado. and you call them your child, you're wrong. Usted no ha entendido Biblia. You haven't understood the Eso es Bible. como agarrar la paternidad de Dios, That's like taking God's porque de ahí viene fatherhood la paternidad because that's where fatherhood para comes la from. familiaridad And towards y ponerla al family nivel de un animal. and to put it at the level of an animal. Ellos son criaturas de Dios, They are creatures of God, jamás hijos, never y children, menos al lado de sus hijos. and much less next to your Que le digan en children. presencia de sus hijos, mi hijo es el perro. That you tell them in the presence of your children, Mira the dog mi is my gata, la child. hija. Oh, look at my daughter, the Esas cat. son ideas torcidas, Those are wrong ideas. equivocadas. Wrong ideas. Claro que hay un amor a los animales, pero jamás es el amor hacia las personas. Of course, there's a love towards the animals, but it's never the ¿Ustedes same that entienden you lo que have estamos hablando? towards people. Yo les digo porque conozco muchos casos y he ministrado algunos. I tell you because I've heard of many cases and I've ministered some of these. Desarrollan una relación equivocada con un animal. They developed this wrong relationship with an animal. Una vez en un evento que fuimos, One time to an event that we went una to, persona llegó a este evento cristiano a Christian person came to con this un event enorme labrador with a huge Labrador cubierto con un chaleco especial. and covered with a special suit. Iba agarrado con algo especial del perro. And he was holding the dog with something El special. perro y la persona ya van colgado acá. And the person and the dog had here hanging on his Decía chest. en inglés lo que era. And it would say in English what it was. Lo tuvieron que dejar entrar y sentarse donde quería esa persona. They had to let them come in and sit wherever that person El perro wanted. era medicado a la persona. And that person was medicated O towards sea, that era un person. tranquilizante a la persona. So it was a calming effect towards La the persona era un person. deprimido The person was someone who was que el depressed. tener al perro con él a su lado lo tranquilizaba. And having the dog next to them would calm them down. ¿Desde cuándo un perro le da tranquilidad a alguien que está deprimido? Since when does a person give tranquility to a person who is depressed? Son ideas torcidas. These are crooked or erroneous Dios thoughts. cuida de ti. God takes Y care para of Dios you. cuidar de ti no va a poner un perro a que te cuide. And for God to care for you, He's not going to put No, a ¿y dog cuál es to la care frase for you. popular en las redes sociales? And what is a En popular el phrase in mundo, the social media? el perro el mejor amigo del hombre. The dog is man's best friend. Está fregado si el perro es su mejor amigo. We're lost then if that's your best friend. Su esposa debería ser su mejor amiga. Su Your- esposo debería ser su mejor amigo. Your husband, your wife should be your best Sus friend. hijos. Your children. Un perro. A dog. Me voy a buscar uno y decir, hey, wow, wow, ajá, wow, 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 wow. I'm going to go to the wow. dog and start saying, wow, wow. Y disculpe que se enoje alguno que tenga mascotas. And I'm sorry if some of you who have pets get mad at me. Si las tiene, sépalas tener. If you have them, know how to have them. ¿Sabía usted Did you know que los demonios that demons se meten en animales? can inhabit animals? Usted no sabía. Oh, you didn't know this. Sí se meten. Yes, they can come into the animals. Pero dejemos los perros tranquilos. But let's leave the dogs alone. Y no me vaya a preguntar en la puerta. And don't ask me at the door, Pastor, ¿y mi perro va a ir al cielo? Pastor, is my dog going to go to heaven? Ya le digo que no. Ni And me I'm vaya a already preguntar. going to tell you no immediately. No va a ir. He won't go. Para Dios hay una grande diferencia entre los que son sus hijos y los animales que Él creó. For God, there is a big difference in those who are His children and the animals that He created.
Conozco familias que gastan más tiempo con una mascota que entre ellos como familia. And I know families that spend more of their time with the animals than amongst their own family. Número 4. Number 4. Si somos hijos de Dios y lo llamamos Padre, tenemos su corrección. If we are children of God and we call him Father, we have his correction. Expresamos su naturaleza. We express his nature. Padre nuestro. Our Father. Recibimos su provisión. We receive his provision. Padre nuestro. Our Father. Tenemos su cuidado. We have his care. Pero también But also, tenemos su corrección. we have his correction. Mateo 6, versos 14 y 15. Matthew 6, verse 14 and 15. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre, observe la palabra observe la naturaleza que Cristo usa aquí para su Padre, no su Dios, que está en el cielo, también les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre, ¿quién corrige? El Padre, tampoco los va a perdonar a ustedes. For if you forgive others for the evil they do to you, notice it says, your Father in heaven will also forgive you. But if you do not forgive them, your Father will not forgive you either. Este es uno de los ejemplos que podemos ver en la Biblia. This is one of the examples that we can see in the Bible. Que Dios no es un padre consentidor. That God is not a father who O spoils. sea, Dios no consiente maldad. He doesn't spoil the Dios no wickedness. consiente pecado en sus hijos. He doesn't spoil the sin in Dios his es un children. padre que exige y demanda respeto a sus hijos. He is a father who demands respect from his Y children. advierte a sus hijos que si se portan mal, Él los va a disciplinar. And warns his children that if they misbehave, he will discipline them. Escúcheme bien porque aquí hace falta hijos para entender. And listen, because here we need children to No understand basta con this. ser un creyente. It's not enough to be a No basta believer. con llamarse cristiano. Not enough to call it a Tiene que ser un Christian. hijo de Dios You need to be a child of para God entender to understand que si Dios lo disciplina, that if God que disciplines si Dios you, lo corrige, if God corrects you, no significa que no lo ama. it doesn't mean that he doesn't love you. Es todo lo contrario. On the contrary, Lo ama mucho, he loves you a lot. que no quiere que se pierda. And he doesn't want you to be Lo lost. ama mucho, He loves you a que no lot. quiere pecado en su vida. That he doesn't want sin in your Lo ama life. tanto He loves you so que no lo much quiere en la maldad y la iniquidad. that he doesn't want you in wickedness and iniquity. Hebreos 12:6 dice, Hebrews 12:6 says, porque Dios corrige y castiga a los que le caen re mal. ¿Ah? ¿Perdón? ¿A quién? ¿Qué hace Dios? Con los que ama. ¿Qué hace? Ah, pero esas palabras no las tocamos. it says, for God corrects and chastises everyone who he hates. No, who he loves and who he considers Eso no lo his predicamos. son. But we don't preach this. Pero sí predicamos, pídele, pídele, pídele. But we do preach, ask, Que te ask. cumpla tus sueños. That he fulfill your dreams. Entre más grandes tus metas, Bigger the goals, más honran a Dios. they honor God even more. Ya, pero si tus metas son de Dios, Yeah, but if your goals are of God, Dios a los que ama, God who he loves, disciplina, he corrects. corrige. He Ahora, corrects and por chastises. favor, Now please, esto no habla de maltrato. this is not speaking on abuse. Esto no habla de maltrato o de destrucción. This is not speaking on abuse or destruction, Corrección. but correction. Hacer volver a la persona al propósito, To make the person return to the a la purpose, comunión, to the communion, al camino de salvación. to the path of salvation. ¿Cuántos padres aman a sus hijos? How many parents love their children? A ver, los padres que aman a sus hijos, Now, the fathers who love their children, ¿consentirían pecado en ellos para que se pierdan? would you allow that sin in them so that they'd be ¿En lost? serio que no? No? Entonces sería bueno hacer un examen cómo viven ellos. So then it'd be good to examine how they live. Porque Dios no consiente pecado en tu vida. Because God does not allow the sin in your Por life amor a ti. for love to you. Por eso es que Él permite a veces cosas duras. That is why sometimes He allows these Lo difficult primero que el things. Padre hace, Dios Padre, es habla. And the first thing that God the Father does is that He Habla speaks. He speaks su palabra, His word, la convicción de su espíritu. the conviction of His Y Spirit. si el hijo no escucha And if the child does not o la listen, hija no obedece or the daughter or son does y not sigue en obey, desobediencia, and continue in Dios disobedience, permite God allows situaciones duras, difficult situations, difíciles, difficult, que golpeen el corazón y la mente de ese hijo that hit that heart in the mind of that child, con tal de rescatarlo. as long as they can O sea, save Dios no es and padre rescue como them. usted es padre. So God is not a father like Dios your parent, es el padre por excelencia. but He is the father by Y si Él excellence. tiene que golpear a un hijo And if He has to hit one para of His guardar children su alma, to keep their oh, soul, Dios lo va a hacer God will do it por amor. because of love. Dios
Padre ama tanto a sus hijos que no permite que ellos vivan en pecado. So God the Father loves his children so that he does not allow them to live in sin. Una vez más, si Él te disciplina, si Él te corrige, Once again, if he corrects or chastens si Él te you, reprende, if he rebukes y, you, y incluso si te castiga, even if he punishes you, no significa it does not mean que no te ama. that he does not love you. Imagínese un niño, usted tiene un chiquito en su casa, un niño. Imagine you have a little kid in your Las home, lluvias que cayeron estos días, and the rains that we had these tienes un days, patio en la casa, and you have a backyard, hay una parte de pura tierra, and there's a part that's full of just con toda esa mud, lluvia del miércoles pasado, and all that rain that we had last Wednesday, aquel patio está lleno de fango. that backyard is full of mud, Y el niño dice, papi, déjame ir a jugar. and he says, Dad, let me go play, Usted lo deja que vaya. and you let him go. Al rato ese niño está de la cabeza a los pies en lodo completo. In a short moment, they're covered in mud from head to toe. ¿Qué rechazas en él? What are you rejecting ¿El in lodo him? o al niño The que mud se or the enlodó? child? ¿Ah? El lodo. The mud. Aunque él se enlodó, Even though he got muddy. el lodo no enlodó, The mud did not make Él him se muddy. enlodó. He got muddy. pero tú rechazas al lodo But you reject the mud porque amas al niño. because you love the Entonces, child. ¿qué haces? So then what do you do? Le limpias el lodo. You clean off that mud. Sí, lavas el lodo. You wash that Le mud quitas la off. ropa con lodo You take off that clothes with mud. y amas al niño. And you love the Es lo mismo child. que Dios hace contigo. It's the same thing that God does with Él you. te ama a ti, He loves you, pero odia el pecado, but hates sin. odia la mentira, He hates lies. odia la desobediencia. He hates Entonces Él va a hacer disobedience. todo lo posible So he's going to do all that como is padre possible as a por father quitarte eso, to remove that from para you, seguir contigo, to continue to be with porque es you, a quien amas eres tú. because he loves you. Si somos sus hijos, If we are his children, cuando Dios Padre nos corrige when God the Father corrects y nos us disciplina, and disciplines Él está us, rechazando lo malo en nosotros, he is rejecting the bad in el us, pecado en nuestra vida the sin in our life, y amándonos a nosotros. and loving us. ¿Están acá, iglesia? Are you here, Número church? 5, Number 5, Padre nuestro. our Father. Si somos hijos If we are y children lo llamamos Padre, and we call him Father, tenemos su compasión. we have his compassion. Dios es compasivo. God is compassionate. Incluso cuando te va a corregir, Even when he's going to correct you, escúchame, Él no es vengativo, he is not revengeful. Él es compasivo. He is compassionate. Tú no quieres conocer al Dios vengativo jamás, You never want to know the vengeful God. pero tú tienes al Dios Padre compasivo, But you have God the Father who's que se compassionate, compadece de tus debilidades. who has compassion on your weakness. Sabe que eres débil, He knows you are weak. sabe que cometes errores, He knows that you make sabe mistakes. que luchas con pecado. He knows that you struggle with Y sin. compasión And compassion, no es lástima. it's not having La pity. compasión es mucho más allá. Compassion is much more. Es una preocupación real It's a true worry que una persona tiene por otra, that a person has for another que la lleva a participar activamente that leads them to participate en la vida actively de esa persona in that other person's life por amor. because of love. La compasión trae misericordia. And compassion brings mercy. Cuando Dios Padre se compadece del sufrimiento de los suyos, When God the Father has compassion over his actúa en own, misericordia. he acts in mercy. Escúcheme, iglesia. And listen, La church, compasión de Dios lo impulsa a él a actuar en favor de sus hijos. the compassion of God, it pushes him to act in favor of his La children. compasión de Dios está relacionada con su misericordia, The compassion of God is related to his mercy, su gracia, with his grace, su paciencia, with his patience, su perdón, with his forgiveness, su amor. with his love. ¿Cuántos de ustedes han impacientado por algo en su vida? How many of you have been impatient because of something in your life? ¿Se han impacientado o no? Have you had Aquí hay impatience? unas caras de impaciencia que, There's some faces of impatience here. imagínese Dios, Imagine God. ¿cuántos años lleva Dios esperando How many years has God been waiting por un cambio en tu vida? for a change in your life? Porque seas mejor hijo, For you to be a better child, mejor padre, a better father, mejor madre, a better mother, mejor mujer. a better woman. Llamamos a Dios Padre nuestro We call God our Father porque tenemos de nuestro lado su compasión, because we have from his side compassion, no su lástima, not pity, su compasión, but compassion, que por amor a nosotros that by love to us lo va a llevar a moverse activamente en nuestro favor, will lead him to actively work in our favor, especialmente cuando nos corrige, especially when we are corrected, cuando nos equivocamos. when we are mistaken. Número 6. Number 6, Si somos hijos de Dios if we are children of God y lo llamamos Padre, and we call him Father, tenemos su compañerismo, we have his fellowship, su comunión, his communion, tener comunión con Dios. to have communion with God. Iglesia, le cuento esto de manera muy personal. And church, I tell you this in a very personal way. Yo cometo errores. I make mistakes. A veces pido perdón muchas veces cuando me equivoco con algo. Many times I ask forgiveness when I make a mistake with something. ¿Sabe por qué me preocupa cuando me equivoco o cometo error o cometo un pecado? And you want to know why I worry when I make a mistake or I make a No
porque Dios me va a quitar la salvación por eso, Not because God is going to remove salvation because of sino this, que mi comunión con Él se daña. because my communion with Him is Mi comunión damaged. con Dios se afecta. It's impacted or Mi affected. comunión con Dios se interrumpe. My communion with God is interrupted. Es como que usted le falte a su esposa o esposo en algo. It's like if you have a fault with your husband or your wife in Siguen something, siendo casados, you're still married, siguen viviendo en la misma casa, you're still living in the same home, pero su comunión con su cónyuge but the communion with your se spouse dañó, is se damaged afectó or it's y harmed, usted quiere restaurarla. and you want to restore it. Escuche, iglesia, muchas familias viven en la misma casa, And listen, church, many families live in the same home, pero no tienen compañerismo. but don't have fellowship. Muchas parejas están casadas, pero no tienen compañerismo. Many couples are married, but don't have Mucha fellowship. gente se llama cristiana, pero no tiene compañerismo con Dios. Many people call themselves Christians, but they don't have fellowship Muchos with sirven God. a Dios, pero no tienen comunión con Dios. Many serve God, but they don't have communion with God or Uno de esos fellowship. pastores que por años yo he escuchado que también ya se fue con el Señor, A pastor that I heard for many years that also went with the Lord, allá como el año 1998, around 1998, contó este caso. he told this case. Él conocía a un contador muy conocido en el estado donde ellos estaban. He knew a very famous person in the state that they were Era in. un eminente contador, o ¿cómo le llaman ahora? ¿Cómo se llama un contador profesional? CPA. Un CPA is called in English. I don't know what's in Spanish. He was a renowned CPA, En aquel tiempo no habían computadoras, and at that time there weren't computers. no habían tabletas como ahora. There wasn't tablets like La nowadays. contabilidad de un contador profesional la llevaba en libros. So what the CPA would have, their accounts were Eran on unos books. libros de pasta dura preparados con todas las líneas para eso, They were these hardcover books that were prepared with all donde of ellos le this, llevaban la contabilidad a un cliente, where they would take accounts for sus all their entradas, clients sus salidas. and their entries and the exits Y and este the withdrawals. contador era el contador de empresas grandes. And this CPA was the one who would manage big accounts. Tenía clientes importantes. They had very important clients, Le iba muy bien. and they were doing very Él movió well. su oficina privada a su casa. And he moved his private office to his home. Tenía 4 hijos. And he had 4 Y children. la historia cuenta que le dijo a todos sus hijos: And the story tells that he told all cuando his yo esté children, adentro trabajando, when I'm inside working, les advierto, nadie puede entrar. I warn you, no one can come in. Nadie me debe interrumpir. No one must interrupt me. Sus 3 hijos mayores entendían bien eso, His 3 eldest sons understood pero el this, pequeño de 4 años no. but the youngest one of 4 Y years un old did día not. este hombre está escribiendo en el libro de contabilidad de su cliente más grande And one day this man is writing on his biggest client's books, y dice que de pronto la puerta se abrió ¡pua! and then it says that that the door opened all of a Y sudden, aquel niño de 4 años iba corriendo y se le tiró encima and that 4-year-old went running, and he just jumped on his father, y cayó encima de su brazo con que estaba escribiendo. and he fell on the arm that he was writing on the Movió el book, brazo del padre y se rayó la página entera. and he moved his father's hand, and it just wrote on the whole book. Escribía con pluma, And he was writing with a pen, no con lapicero. not with a Se manchó pencil, la página. and that page was painted, Él was scratched brincó de su on. asiento y le empezó a gritar al niño. And he jumped from his seat and he started to yell at the Dice child. esta historia que le empezó a decir: ¿qué has hecho? And the story says that he told his child, "What did you ¿Cuántas do? veces te dije que no entraras a interrumpirme? How many times did I tell you not to come interrupt me? Echaste a perder la página. You ruined the page. Me dañaste ese libro. You ruined the book." Y le gritaba más alto. And then he yelled even Y este louder. pastor contaba que el niño se fue hacia la pared, And the pastor says that this boy went to the wall empezó a temblar, and he started to shake. sus mandíbulas temblaban His jaw was y shaking comenzó a llorar and he started to cry al extremo to the que extreme empezó a orinarse en su ropa, that he peed himself. temblaba de miedo. He would shake of fear. Y cuando empezó a hablar, cuando And el padre se cayó, And when he started to speak, because the father stayed silent, le dijo en sus palabras: papá, he said in his words, "Dad, perdóname. forgive me. Lo único que quería The only thing I wanted era abrazarte. was to hug you." Y dice que en ese momento aquel hombre sintió que algo se le rompía por dentro And it says that, and he said that in that moment, that man felt like something broke y within que him. se tiró frente al niño y lo abrazó And he kneeled and hugged his y child, empezó a pedirle perdón. and he started to ask for forgiveness. Y el resto del día cerró la oficina y se lo pasó con su niño And the rest of the day, he closed up his office and he spent it with his child para tener con él compañerismo. to have fellowship with him. Muy bonito.
very Lo nice. triste es The sad thing que is tuvo que pasar algo negativo, that something negative had to algo happen, desagradable something unpleasant, para provocar compañerismo. to provoke this Iglesia, fellowship. no esperes estar en problemas para ir a Dios. Church, don't wait till you're in problems to be with No God. esperes correr a Él como padre si no tiene, que no pase algo malo. Don't wait to run to Him as a father unless something bad happens. Mucha gente va a Dios cuando están hundiéndose. Many people go to God when they are sinking. ¿Por qué no cuando estás bien? Why not when you're doing O well? cuando Dios está obrando en tu vida. Or when God is working in ¿Por your qué life? esperar que algo malo suceda? Why wait for something bad to Y happen? ese es el reflejo en las familias. And that is the reflection in the Cuando families. pasa algo malo, When something bad happens, ahí empieza a haber una comunicación. there starts to be a communication. ¿Por qué no ahora? Why not now? ¿Por qué no antes? Why not before? Los hijos necesitan el compañerismo de sus padres. Children need the fellowship of their parents. Y los padres necesitamos el compañerismo de nuestros hijos. And parents, we need the fellowship of our children. No solo entre los cónyuges, Not just among en spouses. la familia. In families. Papá, mamá, tú no sabes el valor que tiene para un niño dedicarle tiempo. Mother, father, you don't know the value that has to dedicate time Y to your algunos de children. nosotros lo hemos descubierto con nuestros propios padres cuando ya tal vez era tarde. And many of us discovered it with our own parents when it was already too late. Unos días antes de morir mi papá, A few moments before my father passed, nunca él me había dicho palabras como las que escuché ese día. he had never told me words like the ones I heard those days. Él era poco de palabras, He was few on words. no era expresivo. He was not Y expressive. cuando yo era un muchacho, yo lo rechazaba y hasta sentía rencor por él. Even when I was a young boy, I would Porque reject him no había un toque, because there wasn't a no touch. importa los grados, It didn't matter the no grades. importa los logros en el deporte, It didn't matter the los achievements in cumpleaños, sports, the birthdays. no había una palabra, There wasn't a word. no había un There abrazo. wasn't a hug. Y yo lo rechazaba And I would reject him sin entender y saber without understanding and que él knowing no me podía dar lo que él nunca había recibido, that he could not give me what he had never lo received, que él no tenía. what he did not have. Y cuando empecé a entender, And when I started to understand, empecé a orar a Dios, I started to a pray to pedirle God, perdón to ask for y a pedirle forgiveness, que me permitiera and ask him to allow me esos últimos tiempos de vida que le diera those last days of life that he would give a him, tener compañerismo con él, to have fellowship with que him. nunca lo tuve. Although I never Cuando lo had tuve it. fue de trabajo, When I had it, it was work fue related. de obligaciones, It was in obligations, pero no de compañerismo. but never in fellowship. Y me recuerdo que estábamos en la cama de mi papá And I remember that we were in my La my puerta father's bed, cerrada. and the door was closed. y yo sentí que Dios me dijo, abraza a tu papá otra vez, And I felt that God told me, hug your father again. dile que lo amas. Tell him that you love Yo lo him. abracé, And I hugged su him. cuerpo estaba rígido, And his body was sus brazos rigid. estaban así, And his body was like como this. para romper el abrazo. Like if he was going to Pero break yo the lo hug. seguía abrazando. But I continued to hug Yo lo him. seguía abrazando And I continued y to le empecé a hug him. pedir perdón And I started to ask him for por haberlo forgiveness juzgado. for having judged him. Él no lo sabía, He didn't know it, pero yo se lo dije. but I told him. Y de repente, And all of a sudden, con sus pocas palabras, with his few words, él empieza a llorar. he starts to cry. Y él dice, discúlpame. And he says, forgive me. Me dice, pero nunca, But never tuve did I have un papá que me tocara a father who touched y me me abrazara. and hugged me. Y nunca supe And I never knew que yo podía hacerlo. that I could do it. En sus pocas palabras. In his few words. Yo lo abracé And I hugged him. y empezamos a llorar juntos. And we started to cry Y together. cuando regresé a Miami, And when I came back to Miami, vine de mi país, de ese país, and I was coming back to my yo country, clamaba a Dios, dame unos tiempo con él. and I would tell the Lord, give me Que more time with him, disfrutemos un compañerismo que nunca tuvimos. that we may enjoy a fellowship that we've never had. No sucedió así. It didn't happen in this Solo fue way. unas horas antes de verlo morir. It was just a few hours before he Pero eso passed. marcó mi vida también. But that marked my life Para as yo well, esforzarme de mi parte so that I could strive on a my no end repetir la herencia que él recibió. to not repeat the inheritance that he Él no received. recibió eso. He did not receive Nunca this. estuvo expuesto a eso. He was never exposed Cuando to él tenía this. 6 años, When he was no 6 6 years años, old. perdón, estaba en sexto de primaria, No, when he was in 6th grade, lo sacaron de la escuela, they pulled him out of su school. madrastra no lo quería, His stepmother did not want le him, hizo una caja de madera made him a wooden box para ponérsela aquí en la to cabeza, put it here on his head, se le llenaba de quesos y de crema and he would fill it with y lo cheese mandaba a vender a la calle. and would send them to sell it El on the abuelo street. tenía harto dinero, And the grandfather had a lot sus of otros money. hermanos estudiaban en los mejores colegios, His other siblings studied in the best of pero la schools, madrastra se había agarrado odio contra él but the stepmother had gotten this hate y lo towards mandaba a him la calle a vender quesos. and would send them on the streets to sell these Entonces, él se cheeses. crió una niñez muy dura. So he was raised in a very Tuvo que harsh forjarse a childhood. trabajar en el campo, He had to be en la working tierra. on the Mientras land sus hermanos se graduaban en buenos colegios, while his siblings graduated in good
good schools. Él estaba trabajando en el campo. He was working in the field. Pero así también ese mismo abuelo era con el resto de los hermanos. And that same way, the grandfather was with the rest of the children. Y ese abuelo seguramente nunca tuvo un padre. And that grandfather probably never had a father Y either. a cada uno de sus hijos, como mi papá, les afectó en áreas de su vida. And each one of these ¿Usted me children, entiende lo just que like my hablamos? father, it Si impacted nosotros them. no hacemos en Dios nuestro trabajo bien, papás, If we don't do our job well in God, podemos parents, provocar que nuestros hijos repitan lo que nuestros antepasados repitieron. we can provoke in our children to repeat what in our ancestors Pero happened. Dios nos ha dado la bendición But God has given us the de blessing traernos a Él, to bring us to de Him, revelarse a nosotros como Padre, to reveal Himself to us de as Father, enseñarnos la verdad en su palabra. to teach us the truth Si in His somos Word. hijos de Dios, If we are children of podemos ir God, a Él, we can go to tener Him, compañerismo con have Él, fellowship with una Him, relación con Él. a relationship with Escúcheme, Him. nunca me acuerdo de una sola vez Listen, I don't remember not even once que yo he ido a Dios y le he hablado, that I've gone to God and Nunca spoken to Him, never, que Él me haya rechazado. that He has Que rejected Dios me me, ha dicho, estoy muy ocupado, that God has told me I'm too busy, estoy arreglando los astros, I'm fixing this, estoy tratando con el mundo, I'm dealing with the world, no tengo tiempo para ti. I don't have time Nunca, for you. Never, nunca Dios me ha rechazado. never has God rejected Lo mismo me. es contigo. And the same is with Si you. vas a Él como hijo, If you go to Him as Dios a no te va a child, desamparar. He is not going to be Dios leave no te you. va a rechazar. He's not going to Dios reject está you. esperando God is waiting por esa relación, for that por relationship, esa comunión, for that por ese communion, compañerismo. for that fellowship. Y mire, y es bueno cantar los hermanos juntos. And look, it's good to sing among brothers Es and bueno que sisters. alguien nos dirija en adoración. It's good to be Yes. led in worship, yes. Pero más bueno es que tú le digas a Él tus palabras. But it is even better that you tell Que Him tú your le words, cantes al Padre. that you sing to the Father. Pastor, pero no tengo voz. Es que Él no te preguntó si tenías voz. Pastor, but I don't have the voice to do so. He didn't ask if you had the voice. Él quiere una relación contigo. He wants a Él relationship quiere with escuchar you. tus palabras. He wants to listen to your words. Si es cierto, los padres podemos estar muy ocupados It's true, parents, we may be very busy en el trabajo, en el negocio, in work, in the business, en los quehaceres de la casa. in the things to do at home, Y tal vez con la intención siempre de proveer lo mejor para nuestros hijos. ¿Cierto o no, papás? and perhaps with the intention of wanting to provide the best for our children, Pero right? nunca olvides y descuides lo más importante. But never forget, nor forget to take care of the most important thing. Dios Padre, God the Father, tu familia. your family, Lo más importante. the most important. Ni siquiera el ministerio Not even ministry. que Dios nos ha dado debe estar antes que mi familia. The one that God has given us, that should not even be in front of our family. Dios primero, God first, mi familia, family, el ministerio. ministry. Y como familia, And as a family, que Dios nos restaure, that God que restores Dios nos us, atraiga hacia Él. that God brings us to Him. Hubo una mujer en los 1845 There was a woman in 1985, y vivió hasta los 1912, 14. and from the Ella- 1800s that lived into the Ella se 1900s. llamaba Corrie ten Boom. She was called Corrie ten Boom, Era una holandesa, and she was from una Holland, escritora reconocida. a well-known author, Después se hizo una mujer cristiana. and then she became a Christian woman. Pero por lo que ella fue reconocida en el mundo And for what she was recognized in the world fue por esconder judíos, was for hiding the Jewish people, familias judías en la Segunda Guerra Mundial. Jewish families in the Second World War. Ella y su familia Her and her family se dedicaron a esconder familias judías de los nazis dedicated themselves to hide the Jewish families from the para Nazis, rescatarlos. to rescue them. Los alimentaban, They feed them. los movían de un lugar a otro They moved them from one place to para que another como familias pudieran seguir una vida. so that as families they could continue a Ella life. fue reconocida hasta a nivel mundial. She was recognized in a global level. Arriesgó su vida muchas veces. She risked her life many Al times. final ella y su familia terminaron siendo apresados. And at the end, her and her family were imprisoned. Y esta mujer decía, And this woman would say, cuando ores a Dios Padre, when you pray to God the Father, dice, no luches don't struggle para orar con Él. to pray with Him. Anímate, Be que el encouraged Dios Todopoderoso that the all-powerful te ha God escogido como hijo has chosen you as y que His te child permite ir a Él como hijo. and allows you to go to Him Y as ella your decía, child. solo eso And she said, just debe that llenarte de ánimo, alone should de fill you with esperanza, encouragement and hope, de alegría, with de joy, agradecimiento. with gratitude. Dios God me escogió como hijo, chose me as a me son, escogió como hijo. chose me as a ¿Cómo son. voy a perder esa oportunidad How am I going to miss out on that de opportunity tener compañerismo con Él? to have fellowship with Y Him? por último, And lastly, número 7. number 7, Si somos hijos de Dios y lo llamamos Padre, exaltamos su nombre. if we are children of God and call Him Father, we exalt His Padre name. nuestro que estás en los cielos, Our Father who art in heaven, santificado
hallowed be, O sea, exaltado, meaning exalted, glorificado glorified sea tu nombre. be your name. Cuando usted va a Dios como hijo When you go to God as a y usted lo child llama el Padre, and you call him usted Father, exalta su nombre. you exalt his name, Su nombre. his Su nombre name, es santo. his holy Su name. nombre es grande. His name is Su nombre great. es poderoso. His name is Su nombre es powerful. perfecto. His name is Su nombre es perfect. maravilloso. His name is marvelous. Escuche, a Dios nadie le puso nombre. And listen, God, no one named him. Él es Dios. He is God. Y de afuera de ahí de Él todos son nombrados por Él. And outside of him, everyone is named Pero by su nombre him. está por encima de todos los nombres. But his name is above all names. Mateo capítulo 6, verso 9 dice en esta traducción. Matthew 6, verse 9, in this translation it says, Ustedes deben orar así, dijo Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. you should pray thus, Our Father in heaven, may your holy name always be honored. Siempre, Always. siempre honrarlo. Always honor him En tus relaciones. in your relationships. Pastor, quiero tener novio. Pastor, I want to have a boyfriend. ¿Va a honrar esa relación al Dios que crees? Is that relationship going to honor the God that you Porque believe si in? no lo honra, Because if it doesn't honor him, ya hay un problema. there's already a problem there. ¿Están acá? Are you here? Mateo 6, 9. Matthew 6, En la 9. traducción del lenguaje actual, In the New Living Translation, dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, que todos reconozcan que eres el Dios verdadero. you should pray like this, Our Father in heaven, may everyone recognize that you are the true God. Mire, esa palabra santificado en el griego And that phrase, hallowed be thy name, in the es una Greek, palabra agiazo. is a Greek Olvídese word, cómo se agiaso. escribe. And forget about how it's written. También quiere decir It also means hablar con reverencia, to speak with reverence, con respeto, with respect, honrar, to honor, reconocer. to recognize. ¿A quién reconozco? Who am I Que recognizing? Dios es Dios, That God is que Dios God, es santo, that He is que holy, Dios es grande, that He is que great, Dios es perfecto, that God is que perfect, nadie es como Él. that no one is like Him. Esa palabra también quiere decir And that word also means rendir to o surrender declarar algo sagrado. or to declare something Cuando holy. mencionamos su nombre, So when we mention His lo name, mencionamos así porque es sagrado, we mention it in this Es way because it is santo. holy. It is holy. es maravilloso. It is marvelous. Esa frase, santificado sea tu nombre, That phrase, hallowed be thy name, muestra reverencia a Él. shows reverence unto Para Him. nosotros los hispanos y los del occidente de este lado del mundo, And for us as the Hispanics are on this side of the world, ponerle nombre a alguien, to name someone, ¿cómo usted le puso nombre a sus hijos? how did you name your children? No sé, yo me recuerdo que una vez estaba en el supermercado, And I remember once I was in the mi supermarket, esposa estaba embarazada, nuestra primera hija, my wife was pregnant with our first y cuando iba daughter. a pagar había una revistita así bonita And when I was going to pay, there was this nice little que decía magazine. nombres para sus hijos. And it said names for your Yo la children. agarré, And I grabbed it. Empecé a verla, And I started to see tenía it. como 400 nombres. It had like 400 Dije, names. estos son muchos para escoger. And I said, these are too many to ¿Y choose qué nombre le from. vamos a poner? And what name are we going to ¿Y put? qué nombre le vamos a poner? And what name are we Y going to así put? todos. En el tiempo cuando yo nací, And in the time when I was born, a los varones for the boys, le ponían el primer varón el nombre completo del papá. they would put the Completo. full name of the father, the full name. Completo. Cuando yo nací no me preguntaron nada. And when I was born, they didn't ask any questions. Carlos, Humberto, Valenzuela, Claverí. Carlos Humberto Valenzuela Claveri. Cuando me hice ciudadano americano, And when I was when I became an American el citizen, abogado dijo, ahora pastor te puedes cambiar el nombre. he said, now you can change your Si yo name. no quiero ese nombre tan largo, decía. And I said, I didn't want that Yo long solo name. Carlos Valenzuela, me I basta. said, Carlos Valenzuela, Y that's mi enough. esposa se puso Clara Valenzuela. And my wife put Clara Y Valenzuela. me toca mi turno. And then it was my turn. Ya, Carlos Valenzuela. Carlos Y le digo al Valenzuela. oficial, And I tell the officiant y él there, estaba en la computadora, and he was on his computer there. y me dice, no debes cambiarlo. He said, you should not change it. Why not? ¿Por qué no? Mi esposa se lo cambió. My wife changed Mi it. nombre es muy largo. My name is too long. Me dice, no debes cambiarlo. He said, you should not change it. Porque hay un Carlos Valenzuela Because there's a Carlos que el Valenzuela gobierno de Estados Unidos está buscando hace años. who the government of the United States has been looking for many years. Me dice, es un criminal. He's a criminal. Años llevamos buscándolo. We've been looking for him for years. Pero yo no soy. But that's not No, dice, me. no, nosotros sabemos que tú no And he eres. said, no, we know it's not you. Pero cuando ingreses a cualquier aeropuerto But when you're going through any y airport Carlos Valenzuela salga, and Carlos Valenzuela comes te van a out, llevar siempre a un cuarto. they're always going to pull you aside to a room. En Always. cualquier aeropuerto que In esté conectado. Any airport that's connected to Te van a us. interrogar. They're going to Te interrogate van a you. detener. They're going to hold Entonces, you. para evitarte eso, So to avoid that for you, quédate con ese nombre. stay with your name. No, claro, no. Y yo, Señor, I said, Lord, pues no me lo puede cambiar. well, I couldn't change my name.
Pero hoy día But nowadays, escogen el nombre por amor. they choose the name Yo because creo of que algunos love. ven mucha televisión And I think a lot of people see a lot of TV porque son hispanos, because it's the Hispanics, 100% hispanos, 100% Hispanic, descendencia maya, with Mayan descent, y se ponen Brad López. and they are called Brad Lopez. Puchica. Brad López. Brad Está bueno, López. está bien, está bien. No sé cómo lo escogió, pero that's okay, that's okay. No problem. It's fine. I don't know how you chose it, pero no hay problema. Brad López. Brad Lopez. Pero escucha, iglesia. But Para los listen, judíos church. no es así. For the Jewish people, it's not La like this. cultura judía, el nombre iba conforme a la persona. In the Jewish culture, the name was according to El the nombre era person. conforme al carácter, The name was according to the conforme al character. destino. And ¿Se like a acuerda usted que destiny. Dios le dijo, ya le puso nombre a Jacob, Jacob? And you remember when God named Jacob, Jacob? Pero ese Jacob fue, el nombre significa engañador. But that name Jacob was mean to the Defraudador. deceiver. The deceiver. Y eso fue lo que hizo, engañó a su padre y a su hermano. And that is what he did. He deceived his father and his Luego brother. Dios le cambió el nombre por Israel, Then God had changed his name to que Israel, significaba otra cosa. which means another Alguien thing. que lucha con Dios. Someone who battles Cuando with le dijo a God. Dios, si no me bendices, no te suelto. When he said, if you don't bless me, I won't let you go. O sea, los nombres en la Biblia tenían una razón. So the names in the Bible had a reasoning. Jesús le dijo a Simón, ya no te vas a llamar Simón, Jesus told Simon, you're no longer going to be called que Simon, significa alguien que escucha. which means someone who listens. Jesús le dijo, te vas a llamar Pedro, He says, you're going to be called Peter, una pequeña roca para trabajar. a small rock to work on. O sea, nosotros los nombres, ahí la novela, la película, lo que sea. So the names of the TV show, whatever it is that we see. Pero Dios no fue así. But God wasn't like this. Dios se llama a sí mismo God calls himself Dios Padre, God the Father, Dios Santo, God holy, exaltado, exalted, magnificado. magnificent, glorificado. glorified. Él es digno He is worthy. que tú reconozcas quién es That you recognize who y que he le des el is valor que Él tiene and give him the value that por he encima has. de todos And above all, y de todo. and everything. Porque expresar su nombre como hijos de verdad expresa su santidad, su respeto. Because to truly express his name as children is to express this respect. El apóstol Juan, cuando estaba escribiendo aquella carta en la isla de Pasmos, Apostle John, when he was writing this letter in the island of Patmos, él puso estas palabras. he put these words. Le dijo a la iglesia, lo que anunciamos, lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dijo, nuestro compañerismo es con el Padre y Jesucristo. He said, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you may have fellowship with us, and our fellowship, participation with the Father and his Son, Jesus Christ. Yo no sé cuántos de ustedes I don't know how many of you están esperando tener comunión con Dios, are waiting to have communion with God, pero no deben de esperar más, but you should not wait anymore. deben tenerla ya. You must have it already. Común unión. Fellowship. ¿Qué tengo en común? What do I have in Con Dios. fellowship with God, or communion in Que me common una with, con Él. that unites me with him? Quiero lo que Él quiere, I want what he wants. deseo lo que Él desea, Do I desire what he wants? espero lo que Él espera, Do I expect what he expects? pienso lo que Él piensa. Do I think what he ¿Qué thinks? tienen en común tus hijos contigo? What do your children have in common with Hay you? características Their characteristics. y alguien puede decir, ese es hijo de fulano, ¿cierto o no? And someone may say, oh, that's the son of Ustedes vieron en las so-and-so. redes sociales hace un tiempo atrás You saw on social media some time una ago fotografía que salió por Facebook muchas veces. a photo that came in Facebook for many times. Un papá muy orgulloso está cargando a su niño, A very proud father is Lo tiene carrying en his los brazos. child. He has him in his hands. pero el padre tiene unas orejas así enormes But the father has these very big ears. y el niño tiene unas orejas enormes. And the son has these Y very big dice, ears. nadie puede negar el ADN de su padre. And it says, no one can O deny sea, their el padre father's tiene unas DNA. orejas que parecían parabólicas So he said, you know, Es they que son have así these huge grandes. ears. y el niño igualito tenía. And the son had the same O sea, ears. ¿En qué tus hijos se parecen a ti? So, and what do your children look like you? Que tú te parezcas a Dios Padre. And that you look like God the Father. Porque puede haber muchas cosas que los hijos nuestros se parecen a nosotros o a nuestra esposa, Because there may be many things that our children look like us or our pero spouses. ¿cuántas de esas cosas son la imagen de Dios? But how many of those things are the image of God? Toda relación con Dios debe comenzar ahí. All relationship with God must start Toda there. vida de oración debe comenzar para nosotros ahí. All life of prayer must start there. Padre nuestro, Our Father, Padre nuestro. our Father. Exalto su naturaleza,
He exalts his nature. tengo su provisión, I have his provision. tengo su cuidado, I have his care. tengo su compasión, I have his tengo su compassion. corrección, I have his correction. exalto su nombre, I exalt his name. Padre nuestro. Our Father. Iglesia, Church, no queda mucho tiempo en la tierra. we don't have a lot of time left on this earth. Se lo digo yo de mi parte. And I tell you on my behalf. No le voy a decir disparates, tal mes, tal fecha. No, I'm no. not going to tell you, oh, this month and this day. No. No queda mucho tiempo en esta tierra. We don't have a lot of time left on this world. Sin que el acontecimiento más grande que se espera en este tiempo suceda. Without the greatest event that we've been waiting for to happen. Escúcheme, iglesia. Dios Padre God the Father está sacudiendo is shaking la iglesia the church para probar el trigo y la cizaña. to pull the wheat from. Escúcheme, iglesia. And Lo he listen, dicho church. muchas veces antes. And I've said it many times ago. Lo sigo diciendo. And I continue to say No it. se asuste. Do not be Cuando afraid or alarmed. pastores y hombres conocidos When pastors or known pastors empiecen a caer, start to fall, empiecen a salir a luz, it starts to come to que light algo está mal en sus vidas desde hace tiempo. that something has been wrong in their lives for some time. El diablo no expone a la gente así porque a él le conviene mantener oculto el pecado, And the devil does not expose someone like this because it's not convenient for him, pero Dios no. but not for God. Dios da un tiempo de gracia God gives a time of grace. y después que remueve ese tiempo, And then after he removes that time, Dios permite he allows que lo que está oculto salga a la luz. that is occult come to light. Solo en estas 3 semanas, 2, 3 pastores tan mundialmente conocidos. Only in these past few weeks, 2 or 3 pastors who are Yo no globally estoy known. juzgando a nadie, estoy diciendo lo preocupante que es el tiempo que estamos viviendo. And I'm not judging, but saying how worrisome this time that we are in Están is. saliendo cosas a la luz que estaban hace tiempo ahí. Things are coming to light that have been there for some time. Y no son los primeros, han pasado en este año varios. And they're not the first, but in this year it's happened to many. Por otro lado, solo en Estados Unidos de América, And on another hand, and only in the United States of desde enero de America, 2024, from January más de 2024, 38 pastores more than 38 se pastors han quitado la vida. have committed suicide. Pastores de iglesias. Pastors of church, Desde iglesias pequeñas hasta mega iglesias. from small churches to mega En churches, diferente manera. in different ways. Eso no es normal. That is not normal. Algo está sucediendo. Something is happening. Dios está detrás de todo esto. God is behind all of Y le this. vuelvo a decir estas palabras. And I say these words again. No crea que usted juega con Dios. Do not believe that you can play with God. No hay ser humano There's no human being que se burle de Dios. who can mock God. No hay ni habrá ser humano There hasn't been, nor will there be a que human being pueda más que Dios. that can be more than God. Dios es de amor, God is love, pero Dios es justo. but He's just. Y Dios va a hacer lo que dijo. And He will do what He says. Y Dios está corrigiendo And God is en correcting este tiempo fuertemente a los suyos in this time strongly those who Por are amor. His because of love. por amor. Because of love. Y usted va a escuchar de más pastores, algunos, no todos, And you're going to hear from more pastors, some of them, not all of que them, va a salir a la luz que estaban mal. that it will come to light that they Ahora, were escúcheme, doing por favor. wrong. Now listen, No todos, not all of them, porque algunos deben permanecer en maldad, because some must remain in wickedness, como vasos de injusticia, de condenación. like vessels of injustice and Porque el condemnation. anticristo cuando se presente tiene que haber una iglesia falsa, Because when the Antichrist presents himself, there must be a false una church, iglesia falsa grande a big false church, para promover el falso evangelio que ya opera. to promote the false gospel that is already moving. Eso está pasando That is already y happening, eso va a pasar, and that is pero happening. no le sorprenda. But do not be Dios lo ha dicho surprised. desde hace mucho tiempo. God has said it long ago. Si un tiempo usted necesitó tener más relación con Dios, es ahora. If at any point you needed to have more relationship with Es God, it is ahora. now. It is now. Necesitamos padres de Dios. We need fathers of Necesitamos God, familias de Dios. families of God. Necesitamos la Biblia en las casas. We need the Bibles in the Necesitamos la homes. verdad en nuestra vida. We need the truth in our lives. Necesitamos enfocarnos más en Dios. We need to focus more on Cuando God. Jesús dijo, When Jesus said, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, Our Father, hallowed be thy name. en ese momento In that Él moment, está cambiando el enfoque He is changing the focus de la oración de nosotros, el enfoque. from our prayer, from the focus on us Hacia and our prayer Dios. towards O God. sea, ya no es lo que yo quiero, So it's no es longer lo what I que Dios want. quiere. It's what God Porque wants. inmediatamente después de esa frase, Because immediately after that prayer, santificado sea tu nombre, hallowed be your ¿qué name. dijo Jesús? What did Venga Jesus say? tu reino Your kingdom y come, hágase tu voluntad. your will be O sea, done. Él cambió el enfoque
So he changed the focus. Ya no es lo que yo quiero, It is no longer what I want, lo que necesito, what I need, lo que me gusta, what I like. es lo que Dios quiere, It is what God es lo que wants. Dios dijo, It's what God es lo que says. Dios va a hacer. It's what God will do. Y esa debe de ser nuestra vida de oración. And that must be our life of Padre prayer. nuestro, Our Father, santificado sea tu nombre. hallowed be your Ir a Él name. como hijos. And we go to him Es as un gran Padre children. amoroso He is a loving que Father quiere tener comunión, compañerismo con sus hijos, who wants to have fellowship and pero companionship que no with va a his children. consentir la suciedad y el pecado en sus hijos. But he will not tolerate this in his society. Los va a his children. tratar, He's going to deal los with va a them. lavar. He's going to Como cleanse usted them. lavaría a su hijo, no le permitiría meterse a la cama lleno de lodo. As you would cleanse your child and not allow them to go muddy into their bedrooms. ¿Sí o no, papá? Yes or no, Father? ¿Sí o mother? no, mamá? Yes or no, Las mother? mujeres son muy delicadas. Women are very delicate in Si el this. esposo está sucio, If the husband is dirty estuvo en el fango, and they were in the cortando mud, la hierba cutting the grass, y va a acostarse en la cama, and they go lay on oh, bed, esa mujer le va a decir, no, mi amor lindo. that woman's going to say, no, No, sweetie. no, papito. No, 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 my love. No, honey. No, honey. I love you, Te amo, but you have to shower. pero te tienes que bañar. ¿Yes o no? ¿Sí o no? ¿Y usted cree que Dios le va a permitir a usted suciedad? And you think that God is going to allow dirtiness in you? No se confíe, Don't. que don't anda think sucio that because you're y dirty Dios no ha hecho nada. No se confíe. and God hasn't done anything, Dios don't. está trabajando. God is working. Dios está trabajando. God is working. Nadie No one, de nosotros none of se us escapa del amor de Dios escapes God's love ni de la justicia de Dios. nor God's justice.